de Izquierda Unida. Este año de la Asamblea de la Muñeca hemos programado dos actos. Uno que está a punto de empezar, la conferencia con José María en la herradura y en la muñeca. Y el domingo, pasado mañana, 14 de abril, tenemos otro acto más lúdico, más festivo, en la muñeca, en el Parque Mediterráneo, al que estáis, por supuesto, todos y todas invitados. Bien, el objetivo, pues ya sabéis que esta semana es una semana especial para todas las personas que hemos creído siempre en la República y le hemos defendido desde que ese golpe de Estado nos robó el sueño de la República. Esta semana celebramos ese momento histórico especial. Pasado mañana, 14 de abril, celebramos el 82 aniversario de la proclamación de la Segunda República Española, de aquella explosión de democracia, de libertad y de justicia, y de aquella rebelión de un pueblo que se levantó y logró tumbar ese régimen monárquico absolutista a través de la democracia y a través de una forma pacífica, totalmente pacífica. En ese corto periodo de tiempo, ya sabéis, todos los que estáis aquí y todas las que estáis aquí, pues todos los logros y todos los avances que se consiguieron, logros y avances que en muy poquito tiempo, en estos últimos años de crisis o de estafa, se nos han ido desvaneciendo y se han ido desapareciendo. Esos avances que se consiguieron en el 31, hoy en el 2013, cobran más significado que nunca. El reto hoy sigue siendo otra vez la instauración de un sistema democrático, libre y justo. Por eso, desde Izquierda Unida nos proponemos celebrar, como siempre, un acto de conmemoración de la Segunda República, no desde la nostalgia, desde aquel bello sueño que duró muy poquito y que no se pudo desarrollar, sino como un proyecto de futuro, como un reto de conseguir la Tercera República. Y teniendo, por supuesto, como referente aquellos valores tan universales que inspiraron la Segunda. Pese a que muchos radicales, monárquicos y capitalistas se empeñan y se niegan a reconocer que la Segunda República fue un proceso democrático, no violento, y criminalizan, ya sabéis, cualquier acto de protesta, cualquier acto de reivindicación y, por supuesto, cualquier acto en que conmemoremos aquella Segunda República. Decimos que el momento de hoy en día es especialmente necesario mirar al pasado para poder afrontar el futuro, y a ese momento y a ese caldo de cultivo el que tenemos ahora especial para la Tercera República ha ayudado un poquito esa historia de aquel monarca que se fue hace el año pasado a cazar elefantes, y desde entonces pues ha sido una historia de corrupción que ha salpicado por dentro de la Casa Real, un monarca blindado por derechos constitucionales, un monarca que puede delinquir todo lo que quiera porque lo ampara la ley, y un pueblo que sufre cada vez más la asfixia de los capitalistas. Bien, por eso desde Izquierda Unida queremos seguir insistiendo sobre la necesidad de un debate político que ponga sobre la mesa un referéndum para que el pueblo español piense y opine quién quiere que sea su jefe de Estado. Para eso, pues, ya sabéis que es el momento ideal. Hay que hablar de república, no de una república cualquiera, de una república de izquierda, de una república capitalista, de una república de trabajadores y de trabajadoras que sea capaz de ejecutar pues, toda aquella ilusión del 31. Y el acto de hoy con José María está precisamente centrado en todas esas personas, en esa guerrilla, en esos maquis que resistieron valientemente al ataque franquista y defendieron la democracia. A José María Azuaga la conocéis mucho, algunos no. Deciros pues, que actualmente él se gana la vida como profesor en el Instituto de Motril. Nació en Torrós, pero lleva viviendo mucho tiempo en Motril. Es licenciado en Historia y desde que hizo su doctorado y su tesis en la guerrilla antifranquista en Granada y Málaga desde 1948 a 1952 no ha parado de investigar, no ha parado de ir descubriéndonos y de ir facilitándonos y de ir difundiendo pues, los hechos que ocurrieron aquí en el entorno más próximo en la comarca. Ha publicado en numerosas revistas artículos como Escapar de Franco, 100 días,
100 días en la huida de 6 guerrilleros, la agrupación guerrillera de Málaga, Granada, estudios sobre mentalidad de la vida cotidiana. Ha colaborado en muchos otros libros con personas que también han investigado este tema, como Lucía Prieto, sobre Leonava, en la trayectoria de la agrupación guerrillera de Granada, huidos y guerrilleros republicanos de la Sarquía durante la Guerra Civil, la guerrilla malagueño-granadina de la posguerra, y en libros suyos propios, como La guerrilla antifranquista en Nerja, La oposición al franquismo en Andalucía Oriental, y ahora que está preparando, y muy poquito tendremos el placer de leerlo, otro libro suyo, Granada, Málaga, represión, resistencia y guerrilla desde el 39 hasta el 52. Como ya decimos, pues lo publicará en breve. José María, esta labor docente la compagina con esa labor de investigador y de historiador, en ese trabajo tan importante de descubrirnos ese periodo histórico tan silenciado por la historia, de reescribir la otra historia. Además también pues, participa en actos, es un activista y está comprometido políticamente. Ejemplo de su compromiso, que siempre que lo llamamos de Izquierda Unida, él está disponible y viene. Participa también como sindicalista y activista del CGT en jornadas de formación de profesorado, en trabajos tan importantes como introducir la memoria histórica en el currículum escolar. Ahora está preparando también, está colaborando en una jornada libertaria en Granada de memoria histórica, y bueno, entonces a eso dedica y compagina muy bien, y cosas que nosotros en Barrio, por supuesto, le agradecemos que siempre esté disponible. Y bueno, yo, con su permiso, he cogido aquí un pequeño párrafo de un libro que, a mi juicio, resume muy bien todo ese trabajo que hace José María. Dice, es de la guerrilla antifranquista en Nerja. Dice, como todo estudio de un tiempo de violencia, el de la época de la guerrilla es también especialmente duro y escabroso, pero es necesario recordar, aunque pueda causar dolor. No comparto la opinión de aquellos que hablan de olvidar la historia de épocas difíciles. Veamos el ejemplo de nuestra trayectoria personal. Si no reflexionamos sobre ella, podemos volver a cometer fallos anteriores. Asimismo, enterrar el recuerdo supone omitir los aciertos que hemos tenido. Si la experiencia individual es algo que por lo general se considera muy valioso, ¿por qué desconocer y olvidar el pasado, interrelacionado de todo, base de la memoria colectiva? ¿Por qué arrojar por la borda algo que constituye una riqueza común? Se debe perdonar, pero no olvidar. Perdonar para que la convivencia sea posible, para que la guerra nunca vuelva, para ahorrar sufrimiento. Os dejo con José María. Bien, buenas tardes, muchas gracias a todos, muchas gracias a Lucy por haberse acordado de mí nuevamente, a los compañeros de Izquierda Unida, de Almuñécar y de la Herradura, y a todos ustedes por acudir a estas charlas y por acompañarme. Yo voy a exponer efectivamente las líneas generales de un tema que es bastante amplio, y para que sea lo más claro posible voy a seguir sobre todo una secuencia cronológica, es decir, comenzaré hablando de algunos aspectos de la guerra civil, haré referencia a la violencia durante la guerra, a los primeros grupos guerrilleros que ya surgen en esos momentos, porque son la base de lo que va a ocurrir posteriormente, del núcleo de la charla y que también es desde luego el núcleo de mis investigaciones, que se va a centrar en la posguerra, en la primera posguerra, desde que finaliza la guerra civil hasta 1952. Es el tiempo de la resistencia armada, de la guerrilla o maquis, y al mismo tiempo de una resistencia política que va a actuar también en estas zonas simultáneamente, no solo en estas zonas, sino prácticamente en toda España. De manera que yo voy a seguir una secuencia cronológica, haré referencia a una serie de etapas que hay durante la posguerra, y etapas que tienen mucho que ver
con el contexto internacional, porque desde mi punto de vista siempre debemos tenerlo presente. Lo que ocurrió con el franquismo y con la lucha antifranquista, con la oposición al franquismo, tuvo mucho que ver con lo que ocurría fuera de España, con los movimientos que realizaban las grandes potencias, especialmente con la Segunda Guerra Mundial y con la fase que vino poco después de la Guerra Fría. Bien, de manera que haré también referencia a ese contexto, haré también alguna a la situación socioeconómica de nuestra tierra y al mismo tiempo introduciré otros aspectos dentro de esa secuencia cronológica, como son sobre todo los que se refieren a la lucha armada, a la línea que sigue la guerrilla y a la violencia que despliega el régimen de Franco para combatirle. Como acaba de señalar Lucy hace un momento, efectivamente la Segunda República constituyó una gran esperanza para el pueblo. Fue una explosión de júbilo, fueron los momentos de su proclamación y desde luego el intento más serio que ha habido por democratizar este país pues en toda la historia contemporánea, por no hablar de prácticamente toda su historia. Es decir, un intento por conseguir un régimen verdaderamente democrático, unas libertades y al mismo tiempo unas conquistas sociales muy necesarias para el pueblo español, porque se trataba, la de 1931, de una de las sociedades más desiguales de Europa. Esta historia, la historia a la que nos vamos a referir hoy, forma parte de la lucha que ha llevado el pueblo español. Una larga lucha por la libertad y por una sociedad más justa e igualitaria que hay que relacionar también, como bien ha hecho Lucy, con los momentos actuales, con lo que está ocurriendo en los momentos presentes de lucha, de confrontación y también de retroceso por la ofensiva que están llevando a cabo los poderosos contra nuestro pueblo. La Segunda República constituía una gran esperanza para el pueblo español, pero prácticamente desde los momentos de su proclamación se desarrolla una conspiración contra la misma. Las clases dominantes, los capitalistas, especialmente los terratenientes, el poder financiero tan presente también en la actualidad, la mayor parte de la Iglesia, hubo excepciones, pero la mayor parte de la Iglesia y singularmente la jerarquía católica luchó contra la República Española. Por supuesto, la derecha política, las organizaciones políticas de la derecha española y, en aquellos momentos, las potencias fascistas. La Italia de Mussolini y poco después, desde 1933, que es cuando toma el poder, la Alemania de Hitler. La República no siempre estuvo gobernada por las fuerzas populares, por esa coalición que formó el movimiento obrero y sectores de las clases medias. Hubo dos etapas en las que gobernó la izquierda, pero también hubo una fase de derecha. Cuando la República de izquierdas vuelve a vencer en las elecciones en febrero de 1936, la victoria del Frente Popular, esa conspiración se acelera. Desde el mismo momento en que se conocen los resultados, el general Franco ya le está pidiendo al presidente del gobierno, que era Manuel Portela Valladares, un político de centro, que no reconociera esos resultados y que sacara al ejército de la calle para impedir la llegada al poder de las fuerzas de izquierda, del Frente Popular. Y a lo largo de los meses siguientes se va a llevar a cabo una conspiración para organizar un golpe de Estado que tenía que ser sangriento para de esa forma acobardar al pueblo, dar un escarmiento ejemplar e instaurar una dictadura parecida a la que Hitler estaba llevando a cabo en Alemania o Mussolini en Italia. De manera que antes de que comience la guerra civil, el golpe de Estado fracasa y se desencadena a raíz de ese fracaso, porque el pueblo se le opone y también una parte del ejército, de las fuerzas de seguridad, se desencadena una guerra civil, pero estaba previsto que la violencia que se llevara a cabo por parte de los golpistas fuera extremadamente severa. Conocemos numerosos datos, abundantes datos de lo que se estaba planificando. Desde antes de la guerra, esa violencia que se va a desencadenar con posterioridad estaba planificada. Y además,
contamos con los testimonios que se han encontrado por parte de historiadores en distintos archivos de estos conspiradores. El director era el general Emilio Mola Vidal, y que decía que esa conspiración, fíjense ustedes en este texto de mayo de 1936, 2 meses antes de que comience la guerra, decía: realizaremos una acción en extremo violenta, mediante la aplicación de castigos ejemplares a aquellos individuos que sea necesario. Eso es lo que transmite el mayor artífice de la conspiración, el general Mola, a aquellos generales y a aquellos sectores políticos que están comprometidos en esa conspiración. Y al mismo tiempo cabe señalar, porque muchas veces se habla de la violencia de ambos bandos como si fuera algo equiparable, cosa que yo no comparto de ninguna manera, que la guerra fue iniciada por estos sectores de las clases dominantes de la derecha política, fue iniciada por lo que luego vamos a llamar los franquistas. Por tanto, a ellos cabe una responsabilidad mayor. Y por supuesto, con el apoyo, como ya hemos señalado, de las clases dominantes, de la mayor parte de ellas, también de la mayor parte de la Iglesia, que a veces participaron directamente, legitimando el régimen, financiándolo, etc. No fue esa violencia ni mucho menos como la que se llevó a cabo en territorio republicano. No es correcto decir que todos fueron iguales. Eso es un gravísimo error. La violencia franquista fue muchísimo mayor, porque estaba planificada de antemano y luego en la práctica lo hemos comprobado sobradamente, a la hora de ver su efecto, a la hora de ver el número de víctimas. El general Queipo de Llano, responsable del Ejército del Sur, decía en 1936, durante el primer mes de guerra: toda persona que resista las órdenes de la autoridad o desobedezca las prescripciones de los bandos publicados o que en lo sucesivo se publiquen, serán también fusilados sin formación de causa. Es decir, no van a pasar por un juicio, que por otra parte habría sido ilegítimo, pero ni siquiera eso. Van a llevar a cabo lo que se denominan fusilamientos extrajudiciales. Eso será muy frecuente en la guerra y en la posguerra, en la lucha contra la guerrilla. Por su parte, Franco también hizo declaraciones en ese sentido. En el año 36 lo entrevista un periodista norteamericano y le pregunta qué está dispuesto a hacer. Aquí tenemos a Franco en el balcón del Ayuntamiento de Málaga, nada más terminar la guerra, en abril del 39, detrás aparece Queipo de Llano, y Franco dice que para ganar la guerra, si hace falta, está dispuesto a matar a media España. Por tanto, va a ser una violencia planificada desde el poder, una violencia que va a ser muy distinta a la que se lleva a cabo en la zona republicana. Aquí he intentado recoger los caracteres de la misma. En esta zona muchas veces la llevan a cabo grupos que proceden de la ciudad de Málaga. Hay que tener en cuenta que en Málaga, y eso ocurría en otras ciudades, las cárceles fueron asaltadas. En el momento en el que se produce el golpe de Estado, salen presos comunes, algunos de los cuales forman grupos que van por toda esta zona, por ambas provincias, Málaga, Granada, y que van buscando, con el pretexto de que buscan a fascistas, a veces cometen distintos atropellos e incluso asesinatos. Y sabemos que hubo personas de izquierda en ambas provincias que se le opusieron, a veces arriesgando la propia vida. Son los que llamamos los incontrolados, gente que no tenía que ver con los grupos políticos o sindicales de la izquierda y que, todo lo contrario, estaban enfrentados con ellos. Pero muchas veces fue imposible impedir la violencia que llevaban a cabo, porque era gente que también venían armadas a los pueblos, gente también muy peligrosa. Va a haber esfuerzos de vecinos de izquierda, por tanto, para evitar los asesinatos. Eso lo podemos ver aquí en la Herradura, sin ir más lejos. Durante la fase republicana de la guerra civil, aquí no se mató a ninguna persona. A mí me consta que desde Málaga acuden a estos grupos y que vecinos de aquí, de este pueblo, hombres republicanos de izquierda, se oponen a ellos e impiden esos asesinatos. Pienso, por ejemplo, en la familia García Barbero. Aurelio García Barbero, yo lo llegué a conocer personalmente, que luego marchó al exilio, fue una de las personas
que impidió que aquí en la herradura hubo derramamiento de sangre. También hay una oposición, en ese mismo sentido, en la localidad de Almuñécar, aunque no se pudo evitar que finalmente entre 10 y 15 personas de derecha fueran muertas durante este tiempo, fueran eliminadas durante esta fase republicana de la guerra civil. Pero al mismo tiempo también tenemos que señalar, porque la investigación histórica nos lleva a esa conclusión, que hubo una división en el seno de la izquierda. Hubo personas que eran partidarios de llevar a cabo esa violencia y que en algunas ocasiones también la practicaron. Pero no perdamos de vista que fue la zona donde hubo más esfuerzos humanitarios, en la zona republicana, mucho más que en la zona franquista. Y eso, lógicamente, el efecto que va a tener va a ser que la violencia franquista será mucho mayor. Cuando entren aquí en la herradura, sí habrá derramamiento de sangre. Sabemos que hay muertes realizadas por los franquistas. Orellana era el apellido de una de las personas que fue ejecutado por ellos. Y sabemos que en Almuñécar hay también numerosas personas ejecutadas y que la cifra es mucho mayor de la que hubo anteriormente. Eso se puede generalizar prácticamente para toda España. Y si nos ceñimos a la guerrilla, los antecedentes inmediatos de la guerrilla que se va a llevar a cabo durante la posguerra, pues se encuentran en la misma guerra civil. El fenómeno de guerrilleros republicanos, los llamados niños de la noche, pero también de los huidos. Es decir, los huidos son personas que, para evitar la represión que se está llevando a cabo, se esconden en la sierra, pero están a la defensiva. Ellos lo que procuran es salvar la vida. Pensamos mucho que no se les debe considerar guerrilleros, aunque a veces tengan contacto con ellos y algunos acaben convirtiéndose en guerrilleros. Pero por otra parte están los guerrilleros que durante la guerra civil aquí lo que hacen es, pensemos que esta zona cae en febrero de 1937, que el frente se detiene entre Calahonda y Castelldefels, se conservan los búnkers, las trincheras, ¿no?, cerca de Guancho, en toda esa zona. Ahí va a estar detenido el frente hasta el final de la guerra, hasta abril de 1939. Pues bien, esas líneas, el frente seguía por toda la Alpujarra, van a ser atravesadas por algunos guerrilleros republicanos que se infiltran en esta zona ya ocupada por los franquistas. ¿Para qué? Para llevar a cabo actos de sabotaje, para llevarse a la zona republicana a algunas personas que están perseguidas y que corren peligro de muerte, para colaborar con esos huidos y en algunos casos organizarlos y convertirlos también en guerrilleros. Y al mismo tiempo van a procurar tener contacto con la población civil, preparando una hipotética insurrección que estaba prevista para el año 1938, pero que finalmente en toda esta zona hasta Málaga no se llevó a cabo porque fue descubierta por los franquistas. De forma que tanto huidos como guerrilleros republicanos actúan en este territorio después de la caída de febrero de 1937, después de la famosa desbandada. Y esa represión que van a llevar a cabo los franquistas muchas veces se va a ensañar con las mujeres. Era frecuente que a las mujeres que habían tenido alguna relación con la izquierda se les rapara, se les cortara el pelo al cero, a veces a base de tijeretazos, sin ninguna consideración, haciéndoles sangre, y luego se les diera, se las obligara a beber una botella de aceite de ricino y se las paseaba por los pueblos. Al beber el aceite de ricino no podían contener sus necesidades y la gente de derecha pues se iban burlando de ellas, ¿no?, porque iban caminando por las calles de los pueblos y de las ciudades de España. Eso, lógicamente, provocó que algunas se escondieran y que algunas marcharan a la sierra. Aquí tienen ustedes un chiste, lo pongo entre comillas, aparecido en la prensa poco después de la caída de esta zona. Se ve a dos vecinos que ven pasar a una mujer a la que han pelado al cero, le han dejado ahí algunos pelillos, eso también lo hacían, y le amarraban una banderita de falange, y dice uno, pero fíjense arriba el título, dificultad peliaguda, dice uno, por contenta que esa esté, ya no puede hacer lo de antes. ¿Qué hacía? Soltarse el pelo. Se refiere a que era una mujer que participaba en la lucha sindical, en la lucha política. Ya no puede soltarse el pelo porque se lo hemos rapado.
Y como decía, pues lógicamente eso provocó que algunas mujeres se marcharan a la sierra. Aquí tenemos a Victoria Ruiz, que era de Nerja y que va a estar por estos montes de esta zona escondida después de la caída de esta zona en manos franquistas, porque a amigas de ella también le habían cortado el pelo al cero y las habían maltratado. De forma que la huida a la sierra es una reacción lógica contra la represión. Y aquí tenemos a Julio Ramos, que va a ser el jefe guerrillero, el jefe de los niños de la noche de toda esta zona. Él era natural de Lagos, provincia de Málaga, un pueblecito costero, como seguramente conocen, y él va a ser el que va a intentar capitanear ese intento de insurrección que tuvo lugar en 1948 con los guerrilleros que se infiltraron en esta zona en contacto con los huidos. La idea era una sublevación del pueblo, cosa harto difícil debido a esa represión, pero acompañada también de un ataque del ejército republicano. En la preparación de la guerrilla, y esto lo he podido también saber recientemente, ¿no?, gracias a algunos amigos que saben que yo estoy investigando estos asuntos y me lo han comunicado, decía que en la preparación de esa guerrilla van a participar instructores venidos de la Unión Soviética. Aquí tenemos al coronel Starinov, que va a actuar en la provincia de Granada preparando guerrilleros. Se trata de un veterano de la Revolución Rusa. Él ha colaborado con Lenin, ha participado en la guerra civil rusa de los años posteriores a la revolución y ha preparado allí grupos guerrilleros. Él publicará con el paso de los años un libro de memorias, no está traducido que yo sepa al castellano, se titula Sobre el abismo, está en inglés, se tradujo al inglés, y él ahí cuenta su experiencia en España y cómo también actúa en la provincia de Granada, instruye a grupos guerrilleros en labores de sabotaje, en manejos de explosivos fundamentalmente. Aquí tenemos uno de los niños de la noche de esta zona, que había sido alcalde de Nerja, Manuel Martín Rico, alcalde del Partido Comunista, ya es niño de la noche, guerrillero en la guerra, y posteriormente lo va a ser también en la posguerra. Y a Joaquín Centurión, un hombre clave en toda la lucha guerrillera durante este tiempo. Era natural del Río de la Miel, era miembro del Partido Comunista y él ya actúa como niño de la noche durante los años de la Guerra Civil, como guerrillero republicano. Y una de las actuaciones que van a llevar a cabo va a ser el intento de destrucción del antiguo puente de Cantarriján. Si observan, todavía hoy se conserva el agujero del explosivo que le pusieron, pero no llegaron a destruirlo. El único puente que había comunicando las provincias de Granada y Málaga. Fue una de las labores de sabotaje de los niños de la noche. Y la actuación más importante que van a llevar a cabo, pues seguramente en toda España, fue el asalto al fuerte de Carchuna, en el término de Motril, donde los franquistas tenían detenidos a aproximadamente unos 300 republicanos asturianos. Los tenían en el fuerte de Carchuna. Esta foto la toma la aviación republicana, me la han proporcionado unos amigos de Motril, Fernando Alcalde y Juanjo Ayala. La toma la aviación republicana unos meses antes de que se produzca el asalto al fuerte. Si ustedes observan, aquí podemos ver el pueblo de Calahonda, todo esto es Carchuna, hoy muy cambiado, como es bien sabido. Aquí tenemos el faro de Sacratíz, Torre Nueva, Motril, el puerto de Motril, Salobreña, y por aquí vendría ya Almuñécar. Bien, esto forma de los preparativos para el asalto al fuerte. Y esta es una de las personas que participa. William Alt, un comunista norteamericano, miembro de las brigadas internacionales. Es uno de los que organiza ese asalto. Vienen en un barco pequeño, llegan de noche al fuerte de Carchuna, lo asaltan y eliminan a algunos de los franquistas que están allí con los presos, que tienen a los detenidos, y los ponen a todos en libertad. Pero como son tantos, no pueden regresar en el barco y lo van a hacer a pie, atravesando los llanos de Carchuna, atravesando Calahonda y pasando poco después
el límite que sabemos que estaba entre Calahonda y Castelldefels, pasando a la zona republicana. Algunos no lo consiguieron en esos momentos, hubo enfrentamiento con la Guardia Civil en Calahonda y algunos pasaron al mar y estuvieron escondidos en algunas de las cuevas que hay por aquí. Y finalmente, a nado, consiguieron llegar a Castelldefels. Esto fue un éxito para la República, para la guerrilla, y va a servir como ejemplo porque va a demostrar que las actuaciones guerrilleras pueden triunfar, un poco como el lema que hoy en día es tan frecuente: sí se puede. Sí puede tener éxito una actuación guerrillera. De hecho, William Aalto, al que hemos visto anteriormente, manifestará que esta actuación debería de servir de ejemplo, y eso lo dice en 1941, cuando ya ha terminado la guerra civil, a otras actuaciones de la guerrilla en esta zona. Él va a proponer ya en Estados Unidos que la guerrilla siga actuando de esta forma. Bueno, aquí tenemos a Aalto, aquí lo vemos con otro de los organizadores del asalto al fuerte de Carchuna y que actuó al lado de los guerrilleros republicanos durante la guerra civil, no solo en Andalucía, sino en otros puntos de España. Irving Goff, fíjense, esta foto ya es de la posguerra, tienen detrás la bandera de la brigada Abraham Lincoln, de las brigadas internacionales que vinieron desde Estados Unidos. Este es el fuerte de Carchuna, que hemos hecho mención anteriormente. Y aquí tienen ustedes la foto de Enriqueta Arellano, una dirigente de las Juventudes Socialistas de Almuñécar, que va a ser una de las primeras víctimas de los franquistas cuando ocupen esta zona. A esta chica pues la van a asesinar los franquistas nada más ocupar esta zona durante la guerra civil. Y aquí tenemos las dos fábricas de azúcar de la playa de San Cristóbal. Recientemente también he tenido conocimiento de que se le llamaba campo de concentración. Se le llamaba campo de concentración. He comprobado que ahí hay detenidos durante la guerra civil, detenidos republicanos. Los van metiendo ahí, en estas fábricas de azúcar, y luego los trasladan a la cárcel, algunos los fusilan, etc. Y se utiliza la denominación de campo de concentración. Me gustaría confirmarlo con ustedes porque solamente lo he encontrado en una fuente, en una declaración de uno de los detenidos, que era de Almuñécar, que dice: a mí me llevaron al campo de concentración de la playa de San Cristóbal, a la fábrica de azúcar. Y si quieren luego en el debate podemos comentarlo si alguien tiene alguna noticia más segura de lo que yo estoy diciendo. Desde luego detenidos había en estas fábricas. Bien, termina la guerra civil y pasamos, por tanto, a la primera posguerra, a los primeros años 40, desde el 39 al 44. Una época en la que el dominio del eje en los campos de batalla es claro y en la que, por supuesto, continúa la represión en España. Aquí tienen ustedes el mapa de Europa en ese tiempo. En la época de los triunfos de Hitler. Ha ocupado Francia, el Benelux, Dinamarca, Noruega, se acerca a Moscú en la Unión Soviética, los Balcanes, etc. Prácticamente se está haciendo dueño de Europa y para muchos demócratas es una época de una enorme tristeza y de abatimiento porque piensan que el fascismo puede adueñarse del mundo. Esto es lo que ocurre en los primeros años. No obstante, hay personas que siguen luchando. Sigue organizada la resistencia política en los pueblos. Poca gente, muchas veces, por lo dura que era la represión, pero sigue organizada. Sigue también, van a empezar a actuar nuevos grupos guerrilleros, con poca gente, pero ya van surgiendo algunos por las sierras de España. Y, por supuesto, huidos. Es esta época tiempo de huido debido a la represión tan dura que se está llevando a cabo. Pero en general podemos decir que es una época de retroceso de la oposición. Uno de los lugares en los que están organizados los antifranquistas son las prisiones. En la cárcel de Granada, por ejemplo, tenemos constancia de que se encuentran organizados los tres grandes grupos de la izquierda española. La CNT, el Partido Socialista y el Partido Comunista. Se puede consultar las memorias de uno de los presos de este tiempo
en internet tranquilamente, porque el libro se puede descargar. Se titula En otros patios de Granada y el autor es Mariano Redondo. Si tienen ocasión, yo les recomiendo que lean ese libro porque lo escribió poco después de escapar de la cárcel, a mediados de los 40, y es un testimonio de una enorme vivacidad contando lo que está ocurriendo allí. Por supuesto, la represión, las sacas que hay, llegaban los soldados, se llevaban a estas personas hacia el cementerio para fusilarlas, cómo estaban ellos organizados. La actuación de la Iglesia es muy importante, nombra a una mujer que con un grupo de beatas llegaba a la cárcel de Granada con el objeto de cristianizar a los republicanos. Ellos forzosamente los querían hacer católicos, además católicos del tipo más conservador, y se hacía llamar la señorita Cero. Yo he comprobado que eso es cierto, porque por otros testimonios de otros detenidos conocemos que existió esa señorita Cero. Era como ella se autodenominaba, decía: yo no valgo nada, yo no soy nada ante los ojos de Dios, por tanto yo soy un cero, llamadme a mí la señorita Cero. Y ella lo que quería era pues lavarle el cerebro a estas personas, y había curas que también, por supuesto, colaboraban en la cárcel de Granada y obligatoriamente los querían hacer católicos. Al mismo tiempo hacían deschivatos, y la actuación de ellos era por tanto muy peligrosa, hasta el punto de que estos presos decidieron eliminar a uno de los curas que acudía a la cárcel de Granada. Lo cuenta Mariano Redondo, que la forma que llevaron a cabo un cura que ya les resultaba insoportable y muy peligroso para la integridad de estas personas, decidieron contagiarle el tifus exantemático, el llamado piojo verde, que era una epidemia que se desarrolló en la posguerra y que algunos de nuestros mayores la tuvieron, ¿no? Porque eso fue muy frecuente por toda España. Allí muchos presos padecían el tifus exantemático, entonces lo que hicieron fue contagiárselo al cura. Accidentalmente se le cayó el sombrero o la teja, como se llama eso, que lleva el cura, ¿no? Y ahí le metieron unos cuantos piojos que le picaron y el cura acabó muriendo. Podemos ya considerar que es una forma de resistencia armada, si se quiere, o violenta, pero de personas que no tienen más remedio que actuar de esta manera. Hay que hacer referencia a la situación social, aunque sea brevemente. Pensemos que en este tiempo el retroceso del pueblo y de la clase trabajadora ha sido impresionante. Por ejemplo, en la época republicana, incluso antes, desde 1919, se había conquistado la jornada de 8 horas, en el 19 para los obreros de la ciudad, en el 31, en agosto del 31 con la República, para los trabajadores del campo. Pues bien, la jornada de 8 horas se va a perder con el franquismo y se va a convertir en jornadas de sol a sol. Los salarios van a caer radicalmente, las conquistas sociales se van a perder y va a ser, por tanto, este tiempo una época de miseria para los más pobres, una época de extraperlo. Aquí tienen ustedes un chiste de Miranda, el célebre humorista de Ideal, donde hace referencia al extraperlo. Dice: extrapelista enriquecido, no tenía donde caerse muerto y ahora viene a Granada para pasar la fiesta. Dice el otro: hombre, nada tiene de particular que en Corpus venga un tío vivo. Y determinados barrios pues van a concentrar a esa población, que es la población mayoritaria, una población que vive en el hacinamiento, que vive en la miseria, que pasa hambre. Había mucha hambre en la posguerra, y especialmente en el caso de Almuñécar va a ser el barrio del Castillo, barrio de Marengo, ¿no? Donde se va a concentrar la población más pobre de la localidad. En cambio, en este tiempo, los poderosos van a conocer sus años dorados. Se van a enriquecer como nunca ante una clase trabajadora que está tan explotada y tan represaliada. La huelga, por ejemplo, estaba prohibida y era considerada delito de sedición. Pues lógicamente todo eso le viene muy bien a las clases dominantes, que van a ganar más dinero que nunca. Sabemos que en la posguerra los principales bancos, aquí tienen la sede de Banesto, eran uno de ellos, ganaron un 700% anual. Aquí aparecen otros de los bancos, las sedes centrales en Madrid, ¿no? El Banco Central, el Banco de Vizcaya, el Banco de Bilbao. Un 700% al año ganaban esos bancos en los años 40.
Y, como dije anteriormente, en esta época predominan los huidos, pero ya van apareciendo los grupos guerrilleros. El panorama va a cambiar para la oposición española en la medida en que cambia el panorama internacional. Cuando Hitler empiece a ser derrotado en el campo de batalla, sobre todo a partir de 1942, la lucha en España se reaviva, se reanima y va a existir una gran esperanza nuevamente, de que si cae el fascismo, también puede caer el fascismo español. De manera que en 1942 hay un acontecimiento cercano a nosotros que va a afectar mucho a esta zona, los desembarcos en el norte de África por parte de los aliados, que van a derrotar a la Francia de Pétain, a la Francia colaboracionista, y a los nazis y a los fascistas que están con ellos. En ese tiempo comienza la batalla de Stalingrado, que se va a prolongar hasta el año siguiente y que va a ser un hito en la lucha de la Segunda Guerra Mundial y de cara a la derrota de Hitler. Y por tanto, el eje va a ir perdiendo terreno en una situación que ya no podrá controlar hasta su derrota en 1945. Esta es la época en la que otro hombre de esta zona se incorpora a la sierra como huido, aunque luego será guerrillero. Francisco Cecilia, que estará en la montaña hasta 1948, cuando lo maten en una emboscada cerca de Frigiliana. Y estos desembarcos de 1942 se traducirán en una actuación conjunta entre el espionaje norteamericano y algunos españoles que se encuentran allí. En esos momentos el Partido Comunista es dirigido en el interior por Jesús Monzón. Jesús Monzón, ante la ausencia del buró político de la máxima dirección del PC, él, desde el interior de España, va dirigiendo el partido. Este hombre posteriormente será depurado y él era partidario de esta colaboración que vamos a mencionar con los norteamericanos. Muchos españoles se encontraban en el norte de África y los franceses, sobre todo los franceses colaboracionistas de Pétain, los habían internado en campos de concentración en el desierto, como este de Bouarfa. Y además los estaban obligando a construir el ferrocarril transsahariano, como mano de obra esclava, con muchos malos tratos y con muchos asesinatos. Aquí están trabajando en el ferrocarril transsahariano, que estaba previsto que comunicara el Mediterráneo por Argelia con el Atlántico, la zona a través del Valle del Níger. Este ferrocarril no se terminó, pero ahí trabajaron republicanos que habían huido de España en 1939 y que allí se encuentran refugiados. Esta foto me la ha proporcionado recientemente el hijo de este hombre, que se llamaba Francisco Bueno Ledesma. Lo conocían como Paco Hierro y era de Nerja, y aquí en la herradura era un hombre también conocido, como he comprobado. Esta zona es Colón de Echar. Se encuentran ahí en 1942. Bien, los aliados que llegan al norte de África los ponen en libertad y le ofrecen colaborar con ellos para luchar contra Franco, con el espionaje norteamericano, con la OSS, que era la antecesora de la CIA. Posteriormente Estados Unidos creó la CIA. Y se lo ofrece a la CNT no declara esa actuación y se niega a participar, pero sí lo hace el Partido Comunista con el visto bueno de Jesús Monzón, que está en el interior de España. ¿Y qué es lo que le proponen a esas personas? Que vengan a España y que desembarquen aquí, los van a preparar en unas escuelas. Aquí tenemos a Francisco Bueno Ledesma, este hombre que mencioné anteriormente, que se encuentran escuelas de espionaje que van a crear, ya liberado el norte de África, en la ciudad de Uxda, en Marruecos, y en Bain en Falaise, que se encuentran en la costa de Argelia. Ahí van a preparar a estas personas en técnicas de espionaje, de trabajo con radio, como radiotransmisores, en técnicas guerrilleras, manejos de explosivos, sabotaje, y los van a traer a España y van a desembarcar en las playas de esta zona precisamente, La Caleta, Cerro Gordo y Cantarriján. La idea es que envíen información a los norteamericanos por radio, vienen con radio, sabemos que van a instalar alguna aquí en la montaña y también en la ciudad de Málaga, sobre los movimientos militares que lleva a cabo Franco, porque tienen miedo de que Franco intervenga finalmente en la Segunda Guerra Mundial al lado de Hitler y los ataque, por tanto, desde el Marruecos español. Entonces, quieren saber cómo están
¿Qué movimientos llevan a cabo en toda esta zona? Que por cierto fue reforzada por el ejército de Franco. Aquí vinieron nuevas tropas en estos años. Si eso realmente va a suponer la intervención de Franco en la Segunda Guerra Mundial, qué pensamiento tienen, y eso lo van a observar estas personas, como el mismo Francisco Bueno y otros más que van a venir, y lo van a transmitir a los norteamericanos. Pero ellos al mismo tiempo toman también contacto con los huidos que actúan en esta zona, como Tejero, Antonio Sánchez Martín, un huido de este término municipal que se incorpora a la sierra en esta primera posguerra, y además toman contacto también con su partido, que era el Partido Comunista. De Málaga lo dirigía José Cerezo y de Granada lo dirigía Emilio Mariño. Pues bien, estas personas van a actuar en esta zona y nuevamente entre los instructores aparece este hombre que hemos visto anteriormente, Irving Goff, uno de los artífices al asalto de Carchuna. Es decir, se trata de agentes norteamericanos, pero que algunos son comunistas, aunque estén en la OSS, y desde luego son antifranquistas. Aquí tenemos a otro de los hombres que los prepara, Vincent Losowski. No participa William Aalto. Con William Aalto las noticias que tengo es que descubrieron que era homosexual, y entonces en aquella época estaba muy mal visto, había mucha homofobia y lo sacaron del espionaje norteamericano. Al hombre que participó también en el asalto al fuerte de Carchuna. Y Ricardo Sicre. Ricardo Sicre es clave en esas actuaciones. Él es el que se trata de un catalán miembro de Esquerra Republicana de Cataluña que ha llegado a Estados Unidos, que era especialista en técnicas de espionaje, y es el que toma directamente contacto con estos españoles de los campos de concentración y el que los convence, y para que participen en esas escuelas los prepara para que pasen a España. Se está preparando actualmente un documental sobre su persona por parte de unos amigos de Mallorca que yo espero que finalmente proyecten en televisión. Este hombre, con el paso del tiempo, desde luego fue un luchador antifranquista, acabó recalando en la España de Franco y fue el que introdujo la pesicola en España. Con lo cual acabó ganando mucho dinero y consiguió una gran fortuna. Era amigo de Reiniero de Mónaco, de Robert Grimes y de Hemingway. Curioso. O sea, las vueltas que da la vida, ¿no? Y estos son los lugares de desembarco. Ya muerto, ¿no? Bueno, pero su mujer todavía más. La mujer sabía manejar aviones, vive todavía, la han entrevistado, tiene ya 80 y tantos años, la han entrevistado a estos amigos de Mallorca que están preparando el documental, y resulta que esta señora, pues con 13 años ya sabía conducir aviones. Quería entrar en el ejército norteamericano durante la Guerra Mundial, no la dejaron, pero sí participaba en los aeropuertos militares y era la que llevaba los aviones a los hangares, ¿no?, para repararlos, los sabía reparar, vamos, una persona fuera de serie, ¿no? Este es uno de los lugares de desembarco, La Caleta, y nuevamente Cantarriján, ¿no? Cantarriján vuelve a tener un papel muy importante. A Paco Hierro, a Francisco Bueno Ledesma le hacía mucha gracia haber desembarcado él en Cantarriján y que con el tiempo esta fuera una playa nudista, ¿no? Decía, hay que ver que yo llegaba ahí para luchar contra Franco, con el tiempo lo que ha sido esa playa, ¿no? Bueno, aquí tenéis la costa, ¿no?, de esta zona, los lugares de desembarco en ese tiempo. Bueno, y aquí tienen los objetivos que tenía el espionaje norteamericano, que más o menos he ido mencionando anteriormente, ¿no? En el caso de que Franco hubiera intervenido en la guerra, se habría atacado a Franco y estaba previsto llevar a cabo aquí un desembarco, como el desembarco de Normandía, en esta zona. Esta es una de las personas que participa, que acoge a los que vienen desde el norte de África, era de Almuñécar, Francisco Alaminos Torres. Este era el hombre del que di las declaraciones que contaba que había estado internado en la playa de San Cristóbal. En esos momentos vive en Nerja, y aquí lo tienen cuando ha finalizado la guerra civil como esclavo trabajando en el Valle de los Caídos. Y Antonio Urbano Muñoz, conocido como el Duende, es otra de las personas, un antiguo carabinero republicano que también los acoge. Miguel Arrabal Castro. Y van a esconder parte del armamento en esta torre que está medio destruida, la torre del Río de la Miel. Ahí dentro de la torre, debajo de paja que colocaron, ahí van a introducir el armamento que les proporcionaron los norteamericanos. Pero esta red cae finalmente en 1944 por la actuación de un delator. Eso va a ser muy frecuente.
en la táctica del franquismo, introducir delatores, introducir chivatos, ¿no? Y van a caer estas personas, el espionaje norteamericano, cae el PC de Málaga, de Granada, de otros lugares, hay numerosos fusilamientos y algunos colaboradores ven la salida de la sierra como forma de continuar con la lucha. Arrabal, Urbano Muñoz, el Duende, se van a incorporar a la guerrilla precisamente ese mes de febrero de 1944. Posteriormente tendremos una segunda etapa de desembarco, ya sin vinculación con el espionaje norteamericano, en la que participa, dirigiéndola allí en el norte de África, Santiago Carrillo, que ha llegado a esta zona procedente de América después de pasar por Portugal, y vienen tres grupos guerrilleros, el de Villa, el de Meruelo y el de Robles. Bueno, ver fecha, esto ocurre ya en 1944 y en 1945. Según mis noticias, Santiago Carrillo corta esa relación con el espionaje norteamericano. A él le parece muy mal lo que ha hecho Monzón, que por ese motivo va a ser depurado. Y aquí tienen algunas de las personas que llegan a esta zona en esta segunda fase de los desembarcos. Ramón Villa Fernández, de nuevo Joaquín Centurión, antiguo niño de la noche, que había participado también en los desembarcos del 43 con los norteamericanos, y Manuel Joya Gallego. Manuel Joya Gallego era natural de Almuñécar y se encontraba también exiliado en el norte de África. Con otros 7 guerrilleros desembarcan aquí, en esta zona. De nuevo, en esta costa de acantilado en Cerro Gordo. Se van a internar en la sierra. Aquí tenemos posiblemente a otro grupo, el de Robles, poco antes de salir de las playas de Argelia. ¿Y qué es lo que van a buscar estas personas? ¿Qué busca la guerrilla? Pues ellos saben que por sí solos no pueden acabar con el régimen y que tienen que contar con el apoyo del pueblo. Lo que quieren es que el pueblo se subleve. Ellos quieren animar la sublevación popular para acabar con el franquismo y esperan, desean una ayuda exterior, la ayuda aliada. Después de Ramón Díaz va a haber otros dirigentes, el mismo Joaquín Centurión y Roberto, José Muñoz Lozano. Ramón Díaz fue detenido, escapó de la cárcel de Málaga en 1946, pero finalmente lo localizaron y lo mataron en las calles de Málaga. Y entonces, durante un tiempo, Joaquín Centurión estará al frente de la guerrilla hasta que posteriormente sea Roberto, ya en 1947, José Muñoz Lozano, que había venido también de fuera, pero en este caso de Francia. Él había pasado a la Francia europea al final de la Guerra Civil, había participado en la lucha contra los nazis y desde allí pasa a España. Va a estar primero en el norte, en el País Vasco, y luego llegará a Andalucía. Y así se irá formando, primero por obra de Ramón Díaz, la agrupación guerrillera de Málaga, que pasará a llamarse Novena Brigada, y luego acabará uniéndose a la agrupación guerrillera de Granada, desapareciendo dentro de ella. O sea, la agrupación guerrillera de Málaga se fundió con la de Granada, que pasó a llamarse agrupación guerrillera de Granada. No de Granada a Málaga, como alguna vez hemos dicho, yo mismo también, sino agrupación guerrillera de Granada. En una época en la que el panorama internacional es favorable, porque ha terminado la Segunda Guerra Mundial y existe la esperanza de que con Franco ocurra lo mismo que con Hitler. Aquí tenemos a Roberto, poco antes de ser enviado a España, José Muñoz Lozano. Bueno, aquí un esquema de cómo evolucionan los grupos que he mencionado anteriormente, y tenemos una organización militar. Como pueden ver, había un jefe de la agrupación, a partir del 47 Roberto, con un Estado Mayor, y a los guerrilleros él procuraba tener entre 100 y 120, el guerrillero organizado lo encuadraba en 3 batallones, 6º, 7º y finalmente organizó también un 8º batallón. Los batallones se dividían en compañías y las compañías en grupos. Y estos guerrilleros tenían cargos militares, había comandantes, capitanes, tenientes, etc. Es decir, una estructura militar y política. Y este era el órgano guerrillero de esta zona por la República. Esta es la primera página de un ejemplar de 1948, donde cuenta precisamente acontecimientos de esta zona. Hace referencia sobre todo a la represión que están llevando a cabo los franquistas. Ellos lo elaboraban en ciclostil en la sierra y lo repartían por todos los cortijos. Pero el panorama internacional va a cambiar a partir de 1947, porque comienza la Guerra Fría. Va a ser una época en la que el franquismo va a encontrar la salvación,
porque Estados Unidos se enfrenta con la Unión Soviética, Estados Unidos necesita aliados anticomunistas, el más anticomunista es Franco, Franco colabora con Estados Unidos y Estados Unidos apoya a Franco en la lucha contra el comunismo. Pero no solo eso, también hay que tener en cuenta que a estas potencias occidentales, a las potencias capitalistas, le interesa un dictador de extrema derecha, de carácter fascista, porque así pueden invertir aquí y obtener unas grandes ganancias. No solamente se trata de la lucha contra la Unión Soviética, sino también, digámoslo así, de la lucha contra la clase trabajadora española. Había muchos intereses por parte de los norteamericanos y de los demás países capitalistas poderosos, como Francia, Gran Bretaña, etc. No obstante, este año va a ser una época de incorporaciones a la guerrilla, muy ligada a la represión. En 1947, curiosamente coincide con el inicio de la Guerra Fría, hay un auge de la represión y muchas personas, para evitarla, se van a incorporar a la sierra y la guerrilla va a conocer una fase de apogeo en los años siguientes, 48, 49, la fase final será a partir del 50. Así queda Europa, a raíz de la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, bloque capitalista de color verde, bloque vinculado a la Unión Soviética de color rosa. Y aquí tenemos el cortijo cofradía de Almuñécar, donde a principios de 1947 tiene lugar una actuación de la guerrilla y mueren 3 personas, 2 guardias civiles y un paisano, a manos de los guerrilleros. Mientras que está organizada aquí la resistencia política, en ese tiempo, precisamente al calor de esos éxitos aliados, con la esperanza de que Franco también se derrumbe, y la dirige José María Pérez Martín, conocido como el Sombrerero, que había sido militar republicano durante la Guerra Civil. Tiene un grupo de personas que colaboran con él, podemos llamarlo resistencia política, y que al mismo tiempo están en contacto con la guerrilla. Se reúnen, entre otros lugares, en el cortijo de Doña Rita, que se encuentra en la Vega de Almuñécar, y una de las actuaciones que van a llevar a cabo va a ser organizar la cura de este guerrillero, también el muñequero, Carlos Alaminos Pretel, que recibe un tiro en un ojo y que ellos van a conseguir trasladar a esta zona y finalmente lograrán que un oculista de Granada lo opere. Esa actuación le salió muy bien a la resistencia de Almuñécar. Pero finalmente estas personas van a ser detenidas. El sombrerero, Pérez Martín, consigue, a él le comunican que se va a llevar a cabo una represión y que tiene que quitarse de en medio rápidamente. Yo, por las noticias que tengo, él intenta comunicárselo a sus demás compañeros, a algunos le dice que también huya, pero finalmente no lo hace. Y aquí va a haber varias detenciones. Yo ya lo he contado en algunas ocasiones, a mí me comunicó el general de la Guardia Civil, ya general en la reserva, Manuel Prieto, que a él le habían encargado que viniera a Almuñécar y que de la lista de desafectos al régimen cogiera unos cuantos y los fusilara, sin juicio previo. Él no quiso llevar a cabo esa actuación, pero le decía, otro compañero mío sí lo hizo. De manera que se llevan a un grupo de personas, los trasladan, parece que en un primer momento, a la Torre de Velilla, según alguna información, y seguidamente a la Galera, el caserón este, que se encuentra donde ahora está el Parque del Mediterráneo. Y estas personas son ahí torturadas y finalmente las trasladan. Bueno, anteriormente habían pasado también algunos por el cuartel de la Guardia Civil de Almuñécar, que aparece, ¿no? Y finalmente los trasladan a la cercanía de Pinos del Valle, al cortijo de la Rubia, donde los van a fusilar. Y eran estas personas: Arnedo, Olivares, Antonio Bonillo, Blas Pintor, José María Márquez y Francisco Díaz, conocido como Goyoco. Hay una 7ª persona de la que no tengo la foto y que sé que se apellidaba Arellano. Estas personas fueron trasladadas al cementerio antiguo de Pinos del Valle y, creo que lo saben ustedes, durante este verano se ha llevado a cabo la exhumación de sus restos y han aparecido ahí precisamente los 7 cadáveres que ahora mismo se encuentran en proceso de identificación, una actuación de la Asociación Granadina por la Recuperación de la Memoria Histórica. Bueno, aquí tienen el homenaje que el año pasado en La Galera se llevó a cabo y donde participa uno de los guerrilleros supervivientes de esta zona, Miguel Salado Cecilia. Poco después, esto ocurre en octubre de 1947, tiene lugar un nuevo asesinato por parte de la Guardia Civil en la Cuesta del Marchante.
aquí en la herradura. Y sabemos que son ejecutadas estas dos personas, Manuel Rodríguez Martín, conocido como Pinchín, y Antonio Ruiz López, conocido como el Santo. Y otros tres. Yo pienso que dos de ellos eran José Antonio Sáez y Andrés Melián, que por esas fechas desaparecen de Motril, y otra quinta persona que no sé quién es, y se encontrarían enterradas en el cementerio de la Herradura en 1947. Otro de los guerrilleros de esta zona, las fotos de muy mala calidad, pero era una fotocopia que yo conseguí, Miguel Moreno Alaminos, que va a actuar también en esta zona hasta que finalmente lo mate la Guardia Civil en las proximidades de Jayena, en la provincia de Granada. Hay numerosas personas que se incorporan, quien hemos visto antes estaba desde antes de que ocurriera esta represión, pero ahora unas veintitantas personas de Almuñécar se marchan a la sierra, gente que teme la represión, que han estado comprometidos con esa red de resistencia y que tienen un pasado republicano. De manera que marchan a la guerrilla. Entre ellos tenemos a José Díaz Jurado, conocido como Ratón, que acabó entregándose, Miguel Centurión Alonso, que morirá en combate en 1950, Antonio Centurión Muñoz, que también acabará entregándose cuando ya la vida se le había hecho imposible en la sierra, Francisco Díaz Matías, o José Sánchez Franco, que en este caso colaboró con la Guardia Civil entregando a algunos de sus compañeros. Anteriormente la Guardia Civil le había quemado su cortijo, que eso era algo frecuente que hacían los guardias civiles. O Rafael Rodríguez López, otro de los hombres que se marcha a la sierra en estos meses finales de 1947. La respuesta a esta guerrilla tan fuerte, algunos la consideran la más poderosa de las que actuaron en España. Va a ser pues, la cárcel, la tortura, la represión contra los familiares y los enlaces. Los familiares muchas veces vienen a ser rehenes de los franquistas y hacen con ellos cualquier cosa como forma de presión contra los guerrilleros. Les vienen a decir que si no se entregan, si no se rinden, aquí sus familiares lo van a pasar muy mal. Hay incluso, según mis noticias, casos hasta de violaciones. Hay ejecuciones sin juicio previo y, por supuesto, se fomenta la entrega y la delación. Aquí tenemos otro de los guerrilleros más conocidos de esta zona, más eficaces, Antonio Gutiérrez Sáez, conocido como El Gato, bastante veterano, estaba en la sierra pues, desde 1945, y él participará en un enfrentamiento con los soldados en la sierra de Cázulas. Allí saben ustedes que se encuentra el Palacio de la Marquesa, y ella había conseguido que destacaran un pelotón de soldados del regimiento de infantería número 24, Nápoles número 24, con residencia en Almería, que estaba protegiendo su palacio y en esa zona. Pero estos soldados tienen enfrentamientos con los guerrilleros. Yo sé que en septiembre del 47 un pelotón de estos soldados participó junto a la Guardia Civil en un tiroteo en el que dieron muerte a un guerrillero, Antonio García Jiménez. Esto ocurrió cerca de Los Guájeres, y ahí participan los soldados que se encuentran